Bienvenidos, amables televidentes. Estamos en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo y estamos tocando el tema redes sociales, comunicación y juventud. Para eso nos acompaña Karina y Mario y estábamos viendo un poco cómo afectan las redes sociales en el tejido social, ¿verdad? Y pues había dicho Mario que sí, que tiene un gran impacto en cómo nos hemos venido relacionando. Hablamos un poco de la historia, de cómo está funcionando nuestra memoria, y Karina pues estaba a la mitad de hacer un punto, entonces por favor retomémoslo. Sí, yo decía que depende de hacia dónde estás viendo, así utilizan de una u otra forma las redes sociales, porque como cualquier instrumento de comunicación, cualquier herramienta o canal, depende quién es, así lo utiliza, y puede servir para concentrar, para distribuir, para compartir, o depende, ¿verdad? Entonces, les ponía el ejemplo de la encuesta nacional de la juventud, en la que participé como parte del análisis de los datos de tecnología y medios de comunicación. Muy interesante que en el área urbana, por ejemplo, hay más uso de redes y de tecnología en general por parte del género masculino. Por supuesto, personas con más educación, y digo por supuesto porque tienen más herramientas como descifrar, digamos, el uso de tecnologías, y grupos no indígenas o mestizos, ¿verdad? En el área rural, pues obviamente porque ahí están más concentradas agrupaciones indígenas con menos educación y menos acceso a tecnologías, pues también hay un uso menor, pero ambas en tendencia hacia arriba. Ahora, ¿para qué la utiliza cada uno? Eso es lo interesante de ir viendo. Y aquí les quiero comentar que en el área urbana hay un uso mayor de las tecnologías de la comunicación para razones sociales, ¿verdad? Para amistades, para intercambiar mensajes, etcétera, para empresarialidad o emprendedurismo, mientras que en el área rural es para las funciones básicas de un teléfono, para comunicarse, para llamar por teléfono, para actualizar algo. Y una cosa más, en el área urbana hay más uso de las tecnologías con todas estas nuevas cosas del teléfono inteligente, que puedes acceder a medios de información, por ejemplo, o actualizaciones en tiempo real. Y ahí sí hay una gran diferencia con el área rural, que no tiene acceso a esos nuevos aparatos que les pueden, no solo aparatos, sino acceso a internet, porque también tener una computadora es más caro, no hay electricidad en tal y X pueblo, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a ver las diferencias y esa semilla de la brecha digital, que es, bueno, el que tiene ya educación y medios para tener más información, tiene todavía más herramientas, que por ejemplo puede ser un teléfono, que es el que más se usa, el teléfono celular, o una computadora, mientras que la persona el joven que está en el área rural, ya trae limitaciones para el acceso a la educación, a oportunidades de trabajo, y encima todavía no tiene un aparato que también, a través del cual puede acceder a información extra de la que no tiene de otra manera. Y la otra cosa que quiero decir, y tal vez aquí interactuamos con Mario, qué es lo que ve, porque me estaba comentando que tiene proyectos en diferentes lugares del país con jóvenes. Yo en mi trabajo de investigación doctoral estoy trabajando el tema minería, recursos naturales, y entonces estoy investigando qué herramientas de comunicación se utilizan en donde hay proyectos de este tipo. Y muy interesante lo que hemos encontrado, porque en el área rural, que tú te imaginas, no tienen electricidad, tienen limitaciones de recursos económicos, sin embargo todo el mundo tiene un celular. Frijolito, no frijolito, como sea, todo el mundo tiene celular, y es el medio que más incidencia tiene. Todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo usa. Interesante cómo resuena en sus valores colectivos, que eso es lo que estaba diciendo en el segmento anterior, y lo que sucede es que ves que las redes sociales, para las comunidades rurales, especialmente en comunidades indígenas, para ellos es algo natural, porque ellos tienen tradiciones y tienen costumbres de comunicación en colectividad, y como que eso les ayuda a lo que ellos ya tienen. Claro, los adoptan los que tienen acceso y los que quieren hacerlo. O sea, no es algo que se les ha impuesto, como solía ser en algunos proyectos antes. Les pongo su café de internet, no sé cómo le llaman, su centro de internet, y ellos ya lo van a usar. ¿Qué pasa? Lo paraban usando para cualquier otra cosa, menos para generar oportunidades de desarrollo humano, que es
a lo que todos tenemos derecho, que de hecho lo dice, ya es parte de los derechos humanos, el acceso a la a los medios de comunicación y las tecnologías. Entonces lo que yo dejaría ahí como para que interactuemos con Mario y contigo es, yo creo que depende de dónde se utiliza y cómo se utiliza. Porque en lo urbano, incluso yo veo cuando, eso no tengo investigación documentada, pero un usuario de redes sociales te puedes dar cuenta cómo la polarización que se ve en las áreas urbanas en el uso de redes sociales. Hay unas peleas tremendas, entonces yo ahí veo como que los valores que pueda tener ya una población específica se reflejan en el uso de la herramienta. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Mario? ¿Qué podríamos decir? ¿Quiénes tienen acceso a esta tecnología? ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué impacto tiene? Yo creo que bueno, hay una gran cantidad de población que tiene acceso a estos recursos de una u otra forma y depende también del interés que tengan por determinado tipo de las llamadas redes sociales. Es decir, por ejemplo, quienes más, incluso por edad, pueden ser más asiduos al uso, por ejemplo, de Facebook que del Twitter, ¿ya? Porque me decían algunas personas jóvenes con las que he estado compartiendo que para ellos era importante, por ejemplo, el uso del Twitter porque les permitía solamente trasladar lo que ellos pensaban, mientras que en el Facebook había un intercambio y les cuestionaban cosas. Entonces, digamos, hay un proceso de comunicación interesante que hay que analizar ahí, pero por otro lado, yo diría que no solamente impacta en la medida en que afecta al tejido social a través de crear una cierta dependencia, porque dependen de los usos también, como plantea Karina, ¿no? En términos de qué necesidades tienen y para qué utilizar estas herramientas. Es decir, el punto es ver la posibilidad de las herramientas y quiénes las están utilizando, quiénes las están comercializando, ¿verdad? Y qué sentido se le está trasladando desde la publicidad para el uso de esto. Es como las computadoras, es como toda la tecnología que está saliendo, que lo que genera es una ansia por el consumo de todo esto, ¿verdad? Cuando realmente hay herramientas que pueden ser sencillas, útiles, ¿verdad? Pero que también te están cargando con toda esa culpa de si no tenés la tecnología, no vas a estar, digamos, actualizado y no vas a poder comunicarte o trasladar pues tus puntos de vista en ciertas cuestiones. Ahora, a mí me parece interesante en el caso de minería, creo que, y es interesante porque sale que la comunicación es vital, sobre todo por las formas en que, digamos, el Estado o las empresas vinculadas a toda la extracción de recursos naturales operan mediáticamente, digamos, y las alternativas que se tienen como forma de lucha para poder trasladar todo lo que realmente está sucediendo y lo que no sale en los medios de comunicación, pueden servir, pueden ser útiles. Generan, digamos, un uso de ciudadanía construida desde abajo, ¿ya? En alguna medida, ¿verdad? Posibilita lo que no sale en los medios y permite también generar la discusión desde otra mirada, ¿verdad? No de la mirada formal o del discurso que uno escucha, por ejemplo, en medios de comunicación de televisión, ¿verdad? Específicamente en noticieros, donde, por ejemplo, las protestas, lo primero que sale es que la gente está molesta por el tráfico que se genera, pero no le ponen atención a la noticia. Contenido. Y ahí también vemos la función de red, que también eso se reproduce en el Facebook, en el Twitter, digamos, lo vemos acá y lo vemos es un bombardeo. En el Facebook y Twitter de esos sectores, ¿verdad? Ajá, de los exacto. que están acostumbrados al mensaje de los medios masivos. Y yo quiero rescatar dos cosas que dijo Mario muy acertadamente. Número uno, la construcción de ciudadanía, ¿verdad? El participar y el organizarse, y cómo en ciertas comunidades, como no se les da la voz de otra manera, o más bien, yo creo que a través de procesos en el que construimos la democracia, que seguimos construyendo ahora, se les dijo, vamos a tener voz, ya ustedes tienen voz, sí, pero ahora ¿quién nos escucha? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que los medios de comunicación cubran ciertas cosas y de la manera que ellos ya tienen el esquema de cómo deben cubrirlo, es por un lado lo que ellos los hace buscar sus propios medios. Y la segunda cosa que quería decir era que sí, tienen otros mecanismos y muy útiles para sus fines, por ejemplo, medios comunitarios, ¿verdad? El mural, las asambleas comunitarias, pero lo que es interesante es que se refuercen el uso de los medios, incluso de los medios masivos, porque si se dan cuenta, de 5 años para acá, que ha cambiado mucho el movimiento anti-explotación de recursos naturales, al principio se hacía tal vez solo a nivel comunitario, ¿verdad? Ahora ya utilizan también las redes sociales, tal vez más que como para entablar redes con otros, para ellos dar voz a sus necesidades que en otros lados no se dice.
Y por otro lado también sus medios comunitarios que ellos los siguen utilizando. Es un refuerzo de diferentes medios. Y una tercera cosa, y es para no ser tan vulnerables, porque vemos la criminalización que se ha dado a los líderes, la persecución que se ha dado a los líderes, y eso tampoco se dice en los medios masivos muchas veces, por lo menos no con el contexto que debería. Y entonces ellos utilizan las redes y a través del email y a través de los sitios de internet, a través de un blog y a través de las redes sociales, ellos denuncian las cosas que les suceden y ven como actores internacionales sí los escuchan y los acuerpan. Y eso es importante porque algunas veces tiene que salir la noticia de Guatemala para que aquí en Guatemala hagan caso las autoridades, que fue el caso de las medidas cautelares para la mina Marlin, ¿verdad? Y hasta que vino de afuera la denuncia, entonces ya se pone atención a lo que se estaba diciendo, como decía Mario, desde abajo. Pero como aquí estamos muy acostumbrados a un sistema vertical de arriba hacia abajo, cuesta que esa voz ciudadana sea escuchada, pero sí se está avanzando y así lo veo yo. Sí, esa es una gran ventaja que nos da, ¿verdad? Nos permite también no solo ser siempre los que recibimos, sino podemos comenzar a expresarnos y a emitir nuestros propios mensajes. Y eso es una fortaleza que también nos lleva a pensar cómo se está consumiendo esta tecnología, ¿verdad? ¿Cómo la estamos usando y para qué? ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, yo entraría con la cuestión del tema de que Guatemala es un país que importa demasiada tecnología, ¿verdad? Es decir, no producimos tecnología, no tenemos esa capacidad como país de generar un mercado interno que pueda satisfacer necesidades de diferente tipo. Y en ese caso, por eso es que vemos que las redes virtuales están plagadas de anuncios y la televisión satura y la radio, todo es el comprar y tener, o sea, la telefonía, las empresas de telefonía ahora saturan la televisión con publicidad, invitando, ¿verdad? Seduciendo al consumo desmedido de toda esa tecnología. Y eso es una de las cosas que yo sí veo preocupante, en la medida en que lo que genera es una dependencia. Dependencia no solamente de la tecnología por sí misma, sino dependencia de no pensarnos como país qué producimos también, ¿no? Y eso cómo nos afecta en términos de una sociedad que solamente consume. No sé si alrededor, según un dato que escuchaba en una noticia, de 22 millones de celulares en el país, es decir, en un país de casi 15 millones de habitantes, uno se pregunta por qué esa cantidad de aparatos circulando, que realmente más allá de los robos está implicando eso en términos de los usos y de los hábitos que tenemos cotidianamente. Y por el otro lado es cómo potenciar el uso de esas herramientas que se están utilizando hoy en día, ¿no? Que no podemos desechar la tecnología, pero saber aprender a utilizarlas y en cosas que tengan pues más beneficio común, ¿no? Antes con uno de los coproductores del programa, y es eso que estás mencionando de la cantidad de celulares que hay, las ganancias que probablemente traen a estas empresas. Y en la encuesta nacional de la juventud salió que hay un promedio de 3 teléfonos celulares por cada joven. En promedio, ¿verdad? Hay unos que no tienen ninguno, otros tienen 5. Tú te preguntas por qué hay tantos. Tal vez una de las respuestas, Mario, que estudia más eso, parece, es esa ansiedad que causa el querer consumir. Pero yo diría, mejor con ello, peor sin él, ¿verdad? Más que, como decía Mario, más que quitar las tecnologías, es encauzar el uso. Por un lado, por el lado del usuario, es encauzar el uso a los diferentes grupos que lo están usando, ¿verdad? Ver cómo lo utilizan el joven urbano de ciertas características, también el rural, y ver cómo podemos encauzar a mayor beneficio del ser humano, que es justamente lo que pelean los derechos humanos. ¿Qué beneficios puede traer al informarse de su salud, al crear vínculos con otros de su edad, al tener acceso a algo que no se les haya dicho por otros mecanismos? Y por otro lado, el lado de los que proveen el servicio, que se produzca una política pública en la que también haya una corresponsabilidad de estas empresas, que al ver el gran uso que se le da, y voy a poner el ejemplo específico, que es los teléfonos celulares, en primer lugar, que se tenga más también responsabilidad de los costos, ¿verdad? Ya que se está generando la necesidad de usarlo más y más y más, bueno, pues entonces que también vaya a la par el costo que tenga el servicio. Y por otro lado, a ver si se puede hacer una mancuerna con programas nacionales para
promover el uso de tecnologías, un uso responsable de tecnologías, para ver herramientas y aparatos que sean más amigables a ciertos grupos y que les den instrumentos, por ejemplo, de educación, como es en África, aparatos que son mucho más amigables y que se traslada a través de ellos ciertos programas de educación o ciertos programas de emprendedurismo o participación y organización ciudadana, que eso sí nos interesa más que el uso per se del aparato. Exactamente. Entonces aquí vemos un poco cómo se está consumiendo esto y qué fortalezas podemos ir encontrando en el uso de esta tecnología. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos en un momento.